A iniciar con nuestra sesión el día de hoy. Bien, ¿listos? Muy bien. Voy a proceder a compartir pantalla y ustedes me confirman si se puede visualizar correctamente la pantallita, ¿ya? Bien. A ver, vamos a abrir el archivo y empezamos. Muy bien, jóvenes, ¿me confirman si se puede ver la imagen del contenido de la clase? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Julio Eric Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a desarrollar nuestro capítulo número 2 de el curso de Historia del Perú y vamos a tratar sobre la sociedad incaica. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bienvenidos el día de hoy. ¿Ya? No te olvides que cada semana vas a encontrar los materiales, ¿ya? De la clase en el aula virtual. Y también vas a encontrar el resumen, ¿ya? El resumen de la clase. Ahora, que no te sorprenda que en algunas sesiones añadamos, ¿no? Añadamos de repente un crucigrama, ¿no? Como para reforzar, como para complementar el tema, se puede añadir un crucigrama a manera de tarea, ¿ya? Muy bien. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a hacer un recuento de lo que vimos nosotros el capítulo anterior, ¿ya? Un recuento rápido, un recuento breve, ¿ya? Y ahí voy a solicitar tu participación mediante el chat, ¿ya? Bien. Nosotros jóvenes, el capítulo pasado hablamos sobre los incas, ¿se acuerdan? Bien, hablamos sobre los incas. Empezamos a hablar, empezamos a conocer la historia de los incas, ¿no? Y ustedes recordarán también, ¿no? De que anterior a ello, hablamos acerca de las fuentes, ¿no? Las fuentes de la historia. ¿Eh? ¿Se acuerda? Ya. A ver, para empezar, ¿qué son las fuentes de la historia? Recordando, ¿no? Sí, como un repaso de la sesión anterior, un repaso breve, por supuesto. Fuentes de historia son aquellas huellas o restos, ¿ya? Evidencias, ¿ya? Del pasado, ¿sí? Ya sean tangibles o intangibles. ¿Qué significa tangibles? Que se pueden tocar. ¿Qué significa intangibles? Que no se pueden tocar, ¿sí? Y entre esos tipos de fuentes, ¿ya? Encontramos, acuérdate tú, las fuentes arqueológicas o materiales, ¿no? Encontramos también las fuentes lingüísticas, ¿no? Las lenguas, ¿no? Los idiomas. Encontramos las fuentes orales, ¿no? Las que se transmiten verbalmente de generación en generación, como las leyendas. También en este caso encontramos fuentes documentales, ¿no? O escritas, ¿no? Fuentes antropológicas. Y así podemos citar varios tipos de fuentes, ¿no? Eso estuvimos viendo entonces en el capítulo pasado. También hablamos acerca del origen de los incas. Ahora te hablamos del origen de los incas. En el origen de los incas, nosotros explicamos que habían dos mitos o dos leyendas que hablaban sobre el origen legendario, ¿no? Uno era el llamado, o la leyenda llamada leyenda del lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca, más conocida como la leyenda de Manco Cápac y Mamao. Recordarás tú que según esta leyenda,
los incas eran provenientes de del lago Titicaca, ¿no es cierto? De las espumas del lago Titicaca. Y esa era su pacarina o su lugar sagrado o su lugar de origen, ¿correcto? Muy bien, Zulka. Entonces, si la pacarina, según esta leyenda, la pacarina de los incas, el lugar de nacimiento de los incas era el lago Titicaca, ¿no? También en los libros llamados Puquinacocha, ¿no? Puquinacocha, ¿ya? ¿Y qué nos dice esta leyenda? Esta leyenda nos dice que Maupapa y Maubio reciben una tarea del dios Sol, ¿cierto? En otras palabras, son seres semidivinos, ¿no? ¿Ya? Semidivinos, ¿no? Los fundadores del Cusco, Maupapa y Maubio, son semidivinos. Pero había otra leyenda también, la leyenda de los hermanos Saya, también llamada de esta otra manera, mito de Pacaritamo, ¿ya? Mito de Pacaritamo. Según esta leyenda, los hermanos Saya salieron ¿de dónde? De una cueva, ¿sí? De una Capactoco, de una cueva, de una Capactoco, ¿ya? Y empezaron a enfrentarse, ¿no? Bueno, la interpretación es que empezaron a enfrentarse, ¿no? En la leyenda no se enfrentan, en la leyenda a uno lo encierran, a dos se convierten en piedra, ¿no? Entonces, según esta leyenda, la Pacarina, o sea, el lugar de origen, el lugar sagrado donde salieron los hermanos Aya, sería la cueva llamada Capactoco, ¿no? Y según esta leyenda, los hermanos Ayar se enfrentaron, ¿no? Hermanos enfrentados o jefes de tribus enfrentados, ¿no? Ese era el mensaje que nos daba la ley. Pero también vimos el origen histórico, es decir, cuál era la conclusión, de dónde eran realmente los incas, ¿no? Qué nos dicen las evidencias arqueológicas, históricas, lingüísticas, etcétera, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que los incas, ¿no? Provienen del altiplano, o sea, de la meseta del Collao, o meseta del Collao. De ahí provienen los incas, ¿no? ¿Quiénes son los incas? Los incas son puquinas que provienen del altiplano o meseta del Collao, ¿no? Ahora, estos puquinas abandonan el lago Titicaca, son puquinas o también le puedes llamar taipicalas o tiahuanaquenses, ¿ya? Que provienen del altiplano meseta del Collao ante el asedio, ante la invasión aymara, ¿sí? Ya está. Y luego también analizamos que era una capa cuna. La capa cuna era una lista oficial de gobernantes. Decíamos que prácticamente cada cronista había estudiado a los incas y había llegado a la conclusión de que existían diferentes listas, ¿no? Pero, en este caso, pues, la lista que se suele utilizar más en la historia oficial peruana es la lista ¿de quién? De Garcilaso de la Vega, ¿no? Del cronista Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Lista oficial de gobernantes, ¿no? La, no tradicionalmente se usa la lista del cronista Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y en esta lista pues tenemos 13 incas o 13 gobernantes, ¿no es cierto? ¿Y quiénes fueron los primeros gobernantes? Bueno, los primeros gobernantes se llamaron curacas, ¿no? Se llamaron curacas, ¿no? O también son legendarios, ¿no? Se llamaron curacas y son legendarios. ¿Qué significa legendarios? Que la información que se tiene de ellos es básicamente por leyendas. Y nos referimos a dos, a Manco Cápac, ¿no? Y a Sinchi Roca. ¿Y qué caracteriza a cada uno de ellos? O sea, ¿por qué es importante o qué hicieron de importante cada uno de ellos? Por ejemplo, Manco Cápac fundó el Cusco. Ay, profe, eso cualquiera lo sabe.
ya, entonces podemos decir que Manco Cápac, ya, empezó o ordenó edificar el Inti Cancha. ¿Qué es el Inti Cancha? El Templo del Sol. Inti, Sol, cancha, recinto o templo, el Templo del Sol. Y Sinchi Roca fue el primero en usar la mascaipacha. ¿Y qué cosa es la mascaipacha? La mascaipacha es una vincha, ¿no? Es una vincha, ¿no? Que los incas utilizaban en la frente y que tenía plumas de aves, ¿ya? Y esa vincha implicaba o significaba, pues, poder, significaba, ¿no? Gobernante, ¿no? Significaba que él dirigía la sociedad, ¿no? Él dirigía el Estado. Eso significaba esa vincha, ¿ya? Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Dime, ¿recuerdas entonces esto que vimos en el capítulo anterior? ¿Sí? ¿Lo recuerdas muy bien? ¿Sí? Vamos, ¿no? Perfecto. Ya, entonces, ahora hemos recordado lo que vimos nosotros en el capítulo anterior. Ahora, sí nos corresponde ingresar, digamos, al tema del día de hoy. Profesor, ¿y cuál es el tema del día de hoy? Lo comentamos hace un momento, la sociedad incaica, ¿ya? Entonces vamos a compartir ahora sí pantalla y ahí está nuevamente. Ahora, ¿en qué consiste o qué características tuvo la sociedad incaica? Jóvenes, si nosotros retrocedemos hasta el siglo XVI, siglo XV, si queremos conocer la historia de los incas, por ejemplo, tendríamos que leer crónicas. Crónicas. ¿Qué son las crónicas? Las crónicas son documentos, ¿no? Que escribieron españoles, mestizos o indígenas. Y estas crónicas, ellos escriben algo que han oído o algo que han visto, ¿ya? Algo que ellos han testimoniado. Se podría decir que los cronistas se parecen un poco a los periodistas. Los periodistas te cuentan una noticia, pero para contarte la noticia, primero han tenido que averiguar la noticia, ¿no? Han tenido que preguntar, han tenido que buscar imágenes, tomar fotografías, han tenido que conseguir información. Pues bien, entonces si nosotros queremos conocer la historia de los incas o de la sociedad tahuantinsuyoana, podríamos, uno, recurrir a las fuentes documentales o fuentes escritas, o sea, las crónicas, ¿ya? El problema está que los cronistas, como quien dice, ven las cosas de diferente manera. O sea, no es lo mismo que te cuente la historia un cronista español que un cronista indígena o un cronista mestizo. Cada uno va a contarte la historia de diferente manera, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de cronistas, hay un cronista que es muy importante, ¿no? Felipe Huamampo Mayala. Felipe Huamampo Mayala es indígena, nació aquí en el territorio peruano, en épocas pues ya que se estaba formando el virreinato. Y Felipe Huamampo Mayala nos va a contar la historia incaica. Y como él sabe quechua, él va a contarla pues desde ese punto de vista, ¿no? ¿No? Inclusive Felipe Huamampo Mayala se va a animar a dibujar, ¿no? En las crónicas. En cambio, por ejemplo, Pedro Cieza y León, que era un español, que era, ¿no? Acompañante de soldados, cuentan la historia de conflictos, de guerras, ¿no? ¿No? Y por ahí, pues, de algunas huacas que él conoce, que él visita, ¿no? De las culturas tiahuanaco, de la cultura incaica, etcétera, ¿no? Y el Inca Garcilaso la Vega, que por ejemplo era mestizo, es decir, hijo de español con indígena, te va a contar la historia también de otra manera. En el caso de Garcilaso la Vega, muchos le critican el hecho de que haya exagerado muchas cosas sobre la sociedad incaica, ¿no? De que haya visto todo de forma muy eh, espectacular, ¿ya? Para Inca Garcilaso la Vega, la sociedad incaica o tahuantinsuyoana fue perfecta, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿existen las sociedades perfectas? Es decir, ¿existen las sociedades donde nadie muere, donde no hay pobreza, donde no hay miseria, donde no hay enfermos, donde no hay conflictos? ¿Existirán eso? No, ¿verdad?
Entonces Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega comete ahí un error, idealiza, exagera, idealiza. ¿Qué significa idealizar? Idealizar significa verlo todo de manera, wow, qué espectacular, qué bonito, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué el Inca Garcilaso de la Vega hace eso? Porque el Inca Garcilaso de la Vega tiene su corazoncito incaico, ¿ya? La familia de su mamá, sus abuelos por parte de su mamá, sus bisabuelos por parte de su mamá, pertenecían a la realeza, pertenecían a las más altas esferas del poder de la sociedad incaica. Entonces, pareciera que en Garcilaso de la Vega ha quedado esa huella, ¿no? Materna, esa huella incaica, que le dice que no debe hablar mal de los incas. ¿Por qué? Porque la familia de su madre, ¿no? En este caso sus abuelos, sus bisabuelos, pertenecieron a la nobleza incaica, ¿no? Entonces cada uno de ellos toma digamos, una decisión, ¿no? De contar la historia de diferentes maneras, ¿ya? Y lo más curioso de todo es que cuando busques historia de los incas, por ejemplo, vas a encontrar que los cronistas se pueden hasta contradecir, ¿ah? ¿No? La guerra más conocida que se habla de los incas, por ejemplo, es la guerra contra los chancas, ¿ah? La guerra contra los chancas. Y en la guerra contra los chancas, por ejemplo, hay dos versiones, ¿ah? Unos dicen que el Inca Huiracocha fue y enfrentó a los chancas y hasta los venció, el Inca Huiracocha. Y otra versión dice que el Inca Huiracocha no quiso pelear contra los chancas y dejó el poder. Si te das cuenta, las dos versiones son totalmente diferentes. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de las versiones le creemos? Entonces, para eso, los historiadores, ¿qué hacen? Contrastan. ¿Qué significa contrastar? Comparar. Contrastan, comparan, ¿no? Entonces buscan si lo que dijo un cronista es cierto o no es cierto, buscan si lo que dijo otro cronista es cierto o no es cierto, buscan si coinciden, comparan lo que escribieron los cronistas, etc., ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la historia, ¿no? Que se puede contrastar lo que algunos escribieron en el pasado. Muy bien. Ahora tenemos aquí las imágenes de la sociedad incaica, ¿no? En la primera imagen, en la imagen de gran tamaño, como puedes observar, la gente está trabajando, ¿cierto? La gente está trabajando y por ahí el Inca está caminando, o mejor dicho, está andando en su litera, ¿no? En su altar, ¿no? Lo están paseando, se puede decir, al Inca, ¿no? Luego tienes la imagen de los Hatun runas. Hatun, en el término quechua, Hatun significa alto o grande, ¿ya? Y runa significa habitante o poblador. Entonces, Hatun runa significa poblador o habitante o gran poblador, ¿ya? Y abajo tienes a unas doncellas o jóvenes que están, en este caso, haciendo un ritual o una ofrenda, ¿verdad? Se llaman las aglias. Muy bien, entonces, visto esto, conozcamos cómo fue la sociedad incaica. La sociedad incaica tuvo algunas características. Por ejemplo, podemos decir que la sociedad incaica fue, en este caso, por ejemplo, vamos a decir que la sociedad incaica fue elitista. ¿Qué significa elitista, jóvenes? Elitista significa que hay un grupo pequeño de personas, un grupo pequeño reducido de personas que va a disfrutar el poder, ¿ya? Que va a tener todos los privilegios y todos los derechos posibles. Eso se llama elitista, una élite, ¿ya? Que obviamente será pues la familia del Inca, ¿no? O las familias incaicas, ¿no? Las familias cusqueñas, ¿no? Que conforme expandan el territorio, comparado con toda la población de Tahuantinsuyo, obviamente son pocas, ¿no? Se calcula que el Tahuantinsuyo pudo haber tenido 12 o tal vez 15 millones de habitantes. Entonces, mira, de esos 12 o 15 millones de habitantes, le quitas 10 o 15 familias cusqueñas, entonces es una élite, ¿sí? 10 o 15 familias cusqueñas. Así estén conformadas por 100 personas, ya multiplicando por 10 o por 15 sale 1000 o 1500. Ya 1000 o 1500 personas.
de un total de 12 millones o de 15 millones, es una élite, ¿sí? Es un grupo pequeño, es un grupo cerrado, ¿ya? Otra característica de la sociedad incaica es que fue desigual, ¿ya? Fue desigual. Y eso se nota claramente porque hubo quienes tuvieron privilegios y hubo quienes no tuvieron privilegios. Hubo quienes tuvieron más derechos y hubo quienes tuvieron menos derechos, ¿ya? Fue desigual, ¿está bien? Otra característica de la sociedad incaica, ¿ya? Es que fue, por ejemplo, fue clasista, fue clasista. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, este término es un término que alguna vez se utilizó en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo con mucha fuerza, ¿no? Clasista significa que existen clases sociales, ¿ya? Que existen grupos humanos que tienen un distinto rol en la sociedad. Unos dominan o gobiernan o mandan o tienen el poder y otros son gobernados o son dominados o no tienen el poder, ¿ya? Entonces, si tú observas aquí, en esta pirámide hay dos clases sociales. La clase dominante que tuvo el poder, obviamente mientras más arriba, más poder tienes, y la clase dominada que no tuvo el poder y que fue gobernada en ese tiempo, ¿ya? Ahora, cuando se habla de clases sociales, por ejemplo, normalmente se dice que las clases sociales se enfrentan. Hay un versus. ¿Por qué? Porque a los dominados no les gusta estar dominados, ¿ya? Y a los dominantes les gusta dominar, ¿está bien? Entonces va a haber un enfrentamiento. Ejemplo, ¿te acuerdas tú que llegaron los españoles a invadir el Tahuantinsuyo? ¿Te acuerdas? Cuando los españoles llegan a invadir el Tahuantinsuyo, no vayas a creer que todo el pueblo, que toda la población siguió obedeciendo al Inca. Al contrario, muchos aprovecharon para poder hacer un levantamiento, una rebelión, ¿sí? Y decidieron ayudar a los españoles para poder rebelarse. ¿De qué está haciendo la clase dominada? Se está rebelando contra la clase dominante que era la clase incaica. ¿Sí? Esta es una característica de la sociedad incaica. Otra característica de la sociedad incaica, ¿cuál es? Es que se practicó el cooperativismo. O si gusta, llámale colectivismo. Colectivismo o cooperativismo, ¿ya? ¿No? Lo que nosotros decimos el uno para todos y el todos para uno. El colectivismo. El colectivismo o cooperativismo. ¿Qué significa eso, pues, en castellano? Si tú ibas a una chacra, a unas tierras, por ejemplo, siempre ibas a ver a varias personas juntas, trabajando en la tierra, trabajando en la siembra, trabajando en la cosecha, criando los animales, ¿no? Compartiendo el trabajo agrícola. A eso se llama colectivismo o cooperativismo. Es más, le agregamos la palabra agrario, porque se dio principalmente en la agricultura, ¿no? Entonces, ahora, ¿quiénes practicaban eso? Obviamente el pueblo, ¿no? Los ayus. Los ayus, ¿no? Los pueblos, las comunidades, practicaron el colectivismo agrario o cooperativismo. ¿Está bien? Entonces, siempre los ibas a ver trabajando. Uno para todos y todos para uno. Nunca ibas a ver una sola persona o dos. Siempre ibas a ver grupos humanos de 10, 20, 30, 40 personas, ¿ya? Entonces, ellos practicaron mucho el colectivismo o cooperativismo agrario. Recuerda especialmente los ayus, ¿no? O, si gustas, mira, acá hacemos la flechita, los hatun ¿no? ¿Qué significaba hatun? Alto o gran. Runa, poblador. Hatun runa, gran o alto poblador, ¿ya? Muy bien. Con respecto, jóvenes, a las características de la sociedad incaica, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda, por favor? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo fácil? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Más o menos. Ya. Ahora, has podido tú observar esta pirámide social y en esta pirámide social vas a encontrar algunos componentes o algunos elementos o algunos integrantes, ¿no? De la sociedad incaica, ¿cierto? Tenemos el Inca,
o la realeza. Luego tenemos la nobleza de sangre, nobleza de privilegio, ¿ya? Y tenemos también la clase dominada o los ayos, ¿no? La clase dominada o los ayos. Bien, vamos a volver luego sobre esta misma pirámide para ahondar un poco más en la explicación, ¿ya? Vamos a analizar la clase dominante, ¿ya? Ahí está. Primero tenemos al Inca o Zapa Inca, ¿ya? ¿Quién es el Inca? Buena pregunta. Buena pregunta. El Inca es el hijo del sol, ¿sí? Es el hijo del sol, ¿ya? El Inca es la máxima autoridad del Cusco y luego del Tahuantinsuyo. Es el máximo gobernante, ¿no? Político, militar y también religioso. ¿Por qué religioso? Porque él representa también pues al dios Sol, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llega a ser Inca? Para llegar a ser Inca, tú tienes que haberte preparado, tienes que tener capacidades demostradas. Primero, cuando uno es pequeño, cuando uno es jovencito, cuando tiene tu edad o un poquito menos, estudia en un colegio. ¿Sabes cómo se llamaban los colegios en el Tahuantinsuyo? Yachaiguasis. Entonces, uno estudia lo que llamaríamos, entre comillas, la primaria y la secundaria, y aprende historia, geografía, política, religión, idioma, aprende conocimientos básicos. Por ejemplo, aprende la historia de sus antepasados, ¿no? Aprende, por ejemplo, los mitos de la creación, aprende el quechua, aprende el uso de los quipus o la lectura de quipus, ¿no? Aprende también fortaleza física. Y entonces cuando un joven de la élite termina de estudiar en el Yachaguasi, da algo así como un examen de admisión, ¿ya? Pero este examen de admisión es un desafío, es una prueba de resistencia, es una prueba de fortaleza, es una prueba donde tiene que poner, digamos, ¿no? Todos todos sus conocimientos a prueba, ¿ya? Entonces, en esta prueba, el joven tiene que superar diferentes desafíos físicos, geográficos, retos, ¿no? Y entonces, si el joven logra hacer eso, se puede decir que ha terminado bien la educación, ¿no? Su etapa de estudiante. Y se hace una ceremonia llamada el Guarachico. En la ceremonia del Guarachico, al joven le ponen una prenda masculina. Se viste con una prenda masculina, ¿no? Llamada la guara, y eso significa pues que ya es varón, que ya es adulto, mejor dicho, ¿no? Y que ya es graduado de la escuela, ¿no? Y que ya puede participar de la vida política o tomar decisiones importantes. Así se prepara, ¿no? Ahora, si un inca tiene varios hijos, elegirá siempre al más preparado, al más capacitado, en el que más confía, el que más talentos tiene, ¿ya? Ahora, vamos a imaginarnos, ¿no? Que el Inca no tiene hijos, ¿no? O todavía no ha designado un sucesor y ha ocurrido una emergencia. En casos de emergencia, alguien reemplaza temporalmente al Inca, ¿no? Un pariente ejerce el poder de forma temporal, ¿ya? Una especie de regente, una especie de reemplazo, ¿no? Provisional, pero siempre va a ser pues un pariente, ¿ya? Entonces, ese es el Inca. Ahora, el Inca se puede casar, obvio, el Inca se puede y se tiene que casar, ¿no? Entonces, el Inca se casa con una de sus hermanas, ¿ya? Pero el concepto de hermano, ojo, el concepto de hermano es un concepto diferente al que nosotros tenemos hoy día. Hoy día, ¿a quién llamamos hermano? Llamamos hermano al hijo o hermana, a la hija de nuestro papá y nuestra mamá, ¿no es cierto? Llamamos hermano, ¿correcto? Ya. En ese tiempo se llama hermano no solamente al hijo o hija de mamá o de papá, también se llama hermanos a todas las personas que están dentro de la familia cusqueña que están en tu rango de edad, ¿ya? En otras palabras,
todos los alumnitos de este salón, ¿ya? De nivel 3, ¿ya? En este momento serían hermanos. Pregunta, ¿son ustedes hijos de los mismos papás o de la misma mamá? No, ¿sí o no? Pero están en el mismo rango de edad, ¿sí o no? Entonces, como están en el mismo rango de edad, ya ustedes serían hermanos. Profe, pero yo sí tengo en el salón alguien que es mi hermano o que es mi primo. Ya, ok, puede haber eso. Pero como todos están en el mismo rango de edad, son de la misma generación, también se le puede denominar hermanos, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿ya? Ahora, cuando el Inca se casa, viene un sacerdote, viene el Huila Humo. El Huila Humo dirige la ceremonia, la boda oficial, pues, ¿no? Del Inca. ¿Qué pasa cuando el Inca está enfermo o está agonizando? Tiene que delegar, tiene que nombrar quién va a ser su sucesor. Ya tiene que nombrar un heredero. Si no nombra un heredero, va a ocasionar un problema. ¿Ya? Tiene que nombrar un heredero. Profe, y si el Inca se murió y no nombró heredero, en esos casos, las familias cusqueñas empiezan a discutir quién podría ser el heredero. ¿Ya? En esos casos. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al Inca? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al Inca? Si no hay ninguna, le ponemos acá un check. Yo, Y profe, yo tengo una pregunta. a ver, adelante, Jeremy, te escuchamos. ¿Es obligatorio que el Inca se tenga que casar? Buena pregunta. Buena pregunta. Todos los incas tenían que estar casados. ¿Ya? Es más, la palabra inca tiene dos acepciones. Uno, gobernante. Dos, casado. Entonces, eh, sinónimo de inca, casado, ¿no? Gobernante. Ahora, ¿por qué el inca se tenía que casar? Porque tenía que tener descendencia, porque tenía que tener herederos, ¿no? Porque tenía que ampliar la familia cusqueña que tenía él, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Entonces, por eso tenía que casarse, ¿ya? Ahora, profesor, ¿y es cierto que cuando el Inca se casaba y viajaba a otros pueblos, también tenía otros matrimonios? Sí, pero serían matrimonios secundarios. ¿Cómo? Me explico. Supongamos que el Inca se ha casado en el Cusco, ¿no? Con su colla, con su esposa, ¿no? Y hubo la boda y todo lo demás. ¿Ya? Pero el Inca ha viajado, digamos, a Jauja, o ha viajado de repente a Quito, o de repente ha viajado a la meseta del Collao, ¿ya? Y ahí el Inca lo que ha conseguido es una alianza con un pueblo, ¿sí? Pero para hacer esa alianza, muchas veces el Inca o los Incas tienen que hacer un matrimonio. Este matrimonio sella la alianza. Digamos que es un matrimonio arreglado, un matrimonio político, ¿ya? No es que el Inca se va a quedar a vivir ahí para siempre, ¿no? Probablemente él se quede por un tiempo, pero luego se va a ir de ese lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, digamos, vamos a suponer, ¿no? Que el Inca se casó en Jauja, ¿ya? Con una princesa, con una hija de un curaca. ¿Qué significa? Que los que viven en Jauja son aliados del Inca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un matrimonio, ¿no? Político también que los vincula, ¿ya? Entonces, si el Inca tiene familia en Jauja, tiene descendientes en Jauja, se entiende que esos descendientes de esa familia van a siempre apoyar al Inca, que el pueblo de ese curaca, ¿no? Que esa comunidad siempre va a ayudar al Inca, ¿no? Entonces se entiende de esa manera. Por eso es que se hacían algunos matrimonios, por conveniencia, eran arreglos políticos, ¿ah? Muy bien. Eso va a traer problemas más adelante, porque cuando, por ejemplo, se produce la muerte del Inca Huayna Cápac, ¿no? Dicen que le da viruela y se enferma y se muere. Cuando muere Huayna Cápac, va a haber una guerra por el poder. Tú lo sabes muy bien, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, ¿sí o no? Ya, ahora, uno de los motivos de la guerra, mira, uno de los motivos de la guerra es que dicen que el único que merecía el trono era Huáscar. ¿Por qué? Porque Huáscar era cusqueño, cusqueño, cusqueño. En cambio, Atahualpa era quiteño. O nació en Quito o vivió toda su vida en Quito. Y como vivió toda su vida en Quito, era quiteño más que Quito.
¿ya? Entonces, y entonces, algunos dicen que ahí está el origen del problema, ¿no? Cuando muere Huayna Cápac, el imperio incaico tiene que ser gobernado por cusqueños. Entonces, Huáscar debía seguir en el trono, no Atahualpa. Atahualpa era visto como un extranjero, como un intruso, ¿ya? Pero, pero, esa versión que te estoy comentando es una versión del Inca Garcilaso la Vega, porque hay otros cronistas que contradicen y dicen, no, Atahualpa también era cusqueño. Es decir, los dos son cusqueños. Lo que pasa es que Atahualpa vivió más tiempo por allá, por Quito, pero Atahualpa también era cusqueño, ¿no? Entonces, ¿dónde nacen los hijos? Era también un peligro. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes un hijo por acá, otro hijo por acá, otro hijo por acá, te va a llegar un momento en el cual todos quieren reclamar poder, ¿cierto? Y eso va a traer inestabilidad, ¿ya? Muy bien. Pasamos ahora a estudiar la realeza. Gracias por la pregunta, Jelen. Cuando hablamos de la realeza, hablamos pues del el Auqui, hablamos de la esposa del Inca también, ¿no? ¿Quién es la esposa del Inca? La Coya es la esposa del Inca, ¿no? Y la Coya, ojo, intervenía muchas veces en algunas decisiones, ¿ya? Lo que pasa es que no se ha estudiado mucho el protagonismo político de la Coya. Algunos quieren compararlo y dicen, ¿no? Así como en la actualidad la primera dama tiene una función, ¿no? De ayuda social, ¿no? De ayuda a los niños, ¿no? Etcétera. Algunos dicen, ¿no? En los tiempos incaicos fue parecido. No, la Coya tuvo más protagonismo del que se piensa. ¿Por qué? Porque recuerda que la Coya es madre de los nobles, de los hijos. Entonces ella podía, ¿no? Proponer o plantear propuestas de candidatos al trono, al poder, ¿no? Lo que pasa es que no se ha estudiado mucho el rol de la Coya en la política incaica, ¿ya? Eso es lo que pasa, no se ha estudiado, todavía no se tiene información suficiente necesaria para saber hasta qué grado era, digamos, la influencia de la Coya en la política, ¿no? De repente pudo haber participado en conspiraciones, ¿no? En golpe de Estado, en guerras, ¿no? ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, no se estudia mucho el papel de la Coya, lo que sí es cierto es que en las leyendas o en los relatos del Tahuantinsuyo sí se habla de mujeres guerreras, ¿ah? No sé si tú has escuchado alguna vez el nombre de Mamahuaco. ¿Te suena Mamahuaco? Profe, no. La leyenda de los hermanos Ayer, habían cuatro hermanos y cuatro mujeres, ¿verdad? Ya, una de ellas es Mamahuaco. Ya, ahora alguien se preguntará, profesor, ¿y cómo que si tú lees la historia de Mamahuaco, Mamahuaco era una mujer guerrera, una mujer que tiraba onda, que usaba guaraca, una mujer así, 100% guerrera, ¿no? Tú buscas la historia de Mamahuaco y te vas a quedar, ¿no? Más valiente que otros guerreros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en la historia oficial del Perú se ha priorizado el estudio de los incas, ¿no? Manco Cápac, Tinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, y no se habla de Mama Ocllo, no se habla de Mama Huaco, no se habla, ¿no? De, en este caso, otras protagonistas, ¿no? Una mujer, buena pregunta, no. La sociedad incaica es una sociedad, llamémosle patriarcal. ¿Qué significa patriarcal? Que hay una línea de poder masculina. Hay una línea de poder masculina, se llama patriarcal, ¿ya? Como en Grecia, como en Roma, son sociedades patriarcales, donde hay una línea de poder masculina, ¿ya? Entonces, las collas no pueden llegar a ser incas, ¿no? Bien, ahora aquí hay otro término muy interesante que es la panaca. ¿Qué es la panaca? Un inca tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos, tiene nietas, tiene bisnietos, tiene bisnietas. A todos ellos se le llama la panaca. A los descendientes, hijos, nietos, nietas, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas del inca. A todo eso se llama la panaca. Ahora alguien preguntará, profesor, ¿y por qué es importante una panaca?
Una panaca cumple varias funciones, ¿ah? Voy a ponerlo aquí, ¿ah? Una panaca cumple varias funciones. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene un rol político. Es decir, ellos pueden poner y sacar gobernantes. Tienen un rol político, ¿ya? Entonces tienen función política. Pueden proponer y pueden sacar gobernantes. Tienen un rol político. Luego, tienen también un rol, ¿no? En este caso, ¿no? Cuidan al Inca, ya sea vivo, ya sea muerto. Cuidan al Inca, ¿no? Cuidan, cuidan al Inca, cuidan al Inca. Y obviamente cuidan los privilegios que el Inca les ha dado, ¿no? Cuidan al Inca. Ahora, ¿cómo lo cuidan? Hay dos maneras de cuidar al Inca, ¿ya? Uno, cuidándolo físicamente. ¿Cómo es eso, cuidarlo físicamente? Obviamente, si está en el palacio, ¿no? Van a pedirle a los criados, ¿no? A los asistentes, ¿no? Que estén, ¿no? A los guardias, ¿no? Que estén vigilando el palacio y todo eso, ¿no? Ya. Pero si el Inca ha muerto, también lo cuidan. ¿Cómo? Momifican al Inca, lo convierten en una momia, ¿no? Ya sabes cómo se momifica, y lo convierten en una malqui. Malqui o momia son sinónimos. Y luego lo cuidan, lo embalsaman, le ponen ropa, ¿no? Lo llevan a las procesiones, ¿no? Entre comillas, le dan de comer, ¿no? Lo hacen descansar. O sea, a la momia lo tratan como si estuviese vivo, ¿no? Entre broma, ¿no? Alguna vez comento así, ¿no? Hay procesiones contra las momias, ¿ah? O a favor de las momias incaicas, ¿no? De los incas, ¿no? Señor Pachacute, aquí venimos. O sea, a los incas, a pesar que estaban muertos, los sacaban en rituales, en procesiones, en festividades, y lo hacían bailar al inca, ¿no? Entonces lo ponían en la litera o en el altar y lo hacían bailar. Profe, ahora que me acuerdo, en el pueblo de mi abuelito, de mi abuelita, hay ese tipo de fiestas, pero con santos. Ah, esa costumbre viene de época prehispánica. Actualmente, ¿no? Se hacen fiestas patronales en honor a los santos patronos de algún pueblo. San Damián, San Mateo, no sé, de repente San Cristóbal, San Ignacio, eh, Señor de Uruguay, etcétera. Pero en el pasado se hacían esas festividades a favor de un inca, ¿ya? Pues cuidan al inca de esa manera, la momia del inca, y también cuidan el prestigio y la reputación. Pobre de ti que hables mal del Inca y la panaca te escuche. Si la panaca te escucha, te va a hacer la vida imposible, ¿ah? ¿No? Te van a torturar peor que Inquisición, ¿no? Te van a decir, ¿por qué estás hablando mal del Inca? ¿Qué cosa ha hecho el Inca de malo para que tú estés hablando mal del Inca? La panaca es, como se dice, ¿no? Escuderos, defensores acérrimos de un Inca, ¿no? Para ellos el gobernante ha sido perfecto, ¿ya? Para ellos el gobernante ha sido perfecto. Ni discutes con una panaca, por gusto vas a discutir, ¿ya? Entonces, esa es la panaca, ¿ya? Ahora, también tenemos la nobleza de sangre. ¿Quién es una nobleza de sangre? Los demás parientes del Inca, ¿ya? El Inca tiene un hermano, tiene una hermana, tiene un tío, tiene una tía, tiene un primo, tiene una prima. Todos esos parientes son la nobleza de sangre, ¿ya? Los jóvenes, varones, niños, varones, púberes, varones, adolescentes, varones, han pasado por el Yachay Huasi. ¿Qué era el Yachay Huasi? ¿Te acuerdas? ¿Qué era el Yachay Huasi? El colegio, ¿no? La casa del saber, el colegio donde estudiaban los hijos de la nobleza. Ahora tenemos dos tipos de nobleza de privilegio, ¿ya? La nobleza de privilegio advenediza,
¿ya? Y tenemos la nobleza de privilegio recompensada. ¿Sí? ¿Cómo yo formo parte de la nobleza de privilegio advenediza? A ver, tú sabes que fuera del Cusco hay varias culturas, ¿sí? Chimú, Chincha, Chachapoyas, Huancas, Chancas, Pocras, Cañaris, Quiteños, Aymaras, ¿no? Ishmas, ¿no? Chancay, un montón de culturas, ¿no? Conchucos, Guaylas, Diaguitas, Huarpes, hay un montón de pueblos en el Tahuantinsuyo, ¿correcto? Ya, ahora, cada uno de estos pueblos tiene su jefe, su curaca, su gobernante, su líder, ¿ya? ¿Qué hace el Inca? Va a estos pueblos y busca hacer alianza con estos pueblos. Ahora, el Inca tiene dos formas de visitar. Vamos a suponer, ¿ya? Que nuestro compañero de repente, a ver, nuestro compañero de repente Carlos Bazán es el curaca de un pueblo. Y vamos a suponer que Briana también es curaca de otro pueblo. ¿Ya? Entonces, mira, y los dos son curacas. ¿De qué hace el Inca? Llega a tu comunidad y llega trayendo camélidos, llamas, alpacas, vicuñas, trae maíz, trae papa, trae charqui, ¿no? Trae lana, trae algodón, trae plumas de aves, trae todo eso y te lo da como regalo. Pregunta, ¿aceptas ese regalo o no? A ver, a los curacas, a ver, a los curacas Bazán y al curaca Salazar, ¿aceptan esos regalos o no aceptan esos regalos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aceptas o no aceptan esos regalos? A ver, ¿qué dicen por ahí? Y Quispe dice, no, no acepto. Ya, ok, Bazán, ¿aceptas o no aceptas esos regalos? ¿Acepta Bazán? Bazán, ¿qué dice? A ver, Bazán dice, Quispe dice no, Salazar dice no. Ya, ok, ya. Ahora, si tú rechazas al Inca, ya, ya fuiste como quien dice, ¿no? ¿Por qué? El Inca cuando llegó a tu pueblo, llegó para hacer un pacto contigo. Algunos podrían decir que el Inca ha llegado a tu pueblo a sobornarte, es decir, a buscar tu alianza pagándote algo, ¿cierto? Algunos podrían llamarle soborno, podrían llamarle coima, podrían llamarle, ¿no? Hasta chantaje podrías llamar, ¿ya? Entonces, si tú aceptas, pacto con el Inca, alianza política, pero el problema es si tú rechazas. Si tú rechazas y ese territorio para el Inca es indispensable, ¿ya? Para sus ambiciones políticas, el Inca sí o sí va a querer que tú seas su aliado. Pero tú lo has rechazado. Si tú lo has rechazado, ahora prepárate, ¿ya? Ahora prepárate, porque el Inca, como quiere ese territorio sí o sí, te va a hacer la guerra. En un primer momento, los incas, por ejemplo, llegaron a territorio chincha. Y los chincha en un inicio no querían ni conversar con los incas. Entonces los incas, ¿qué hicieron? Empezaron a asediar, empezaron a acercarse a Chincha. ¿Cómo? Cortar los canales de riego, desviar los canales de riego. Otra forma, llevar el ejército. Y ya, pues llegó un momento que el rey Chincha ya se amargó, dijo ya, los incas quieren pelear, pelearemos, pues, ¿no? Perderemos, perderemos, ¿no? Entonces el rey Chincha también saca su ejército, ¿no? Va a haber una guerra entonces. Ejército Chincha contra ejército cusqueño. Y justo cuando va a empezar la guerra, un viento fuerte, una paraca. Tan fuerte ese viento que no se veía nada. Sabes que los vientos paracas son así, ¿no? Son vientos así terrales, no se ve nada. Termina el viento, no hay ejércitos, ni por acá ni por allá, ¿no? Ahora, entonces, el Inca hace, ¿no? Busca alianzas pacíficas, pero si no las encuentra, las busca por la fuerza militar, ¿ya? Entonces, de esa manera, el Inca consigue nobles de privilegio advenedizos, o también le puede llamar provinciales, porque forman parte de las provincias, ¿no? O se convertirán en provincias del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, de esa manera forma
muchos aliados. Recuerda que había dos formas, ¿ah? A las buenas y a las malas. ¿Sí? Habían dos formas, a las buenas y a las malas. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, formada por los nobles conquistados por los incas, reyes o curacas como Chimucapa, Chinchacapa. Lo que pasa es que los incas le llamaban así, ¿no? Allá vive el Chimucapa, jefe de Chimú. Allá vive el Coyacapa, jefe de Coya. Allá vive el Chinchacapa, el jefe de los Chincha, ¿no? Así, ellos hablaban así, ¿no? Capa para ellos es jefe. Entonces ellos llamaban de esa manera, ¿ya? Y tenemos la nobleza recompensada, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, en nuestro salón tenemos a Manuel Navarro y Manuel Navarro sabe mucho de quechua. Navarro sabe quechua básico, intermedio y avanzado, ¿ya? Y el Inca necesita gente que sepa quechua a alto nivel, ¿sí? Para poder entablar conversaciones con diferentes pueblos del territorio andino, ¿sí? Si no conoces muy bien el quechua, pues no puedes hablar con nadie, ¿no? De repente Dylan sabe mucho de estrategias militares. Ajá, entonces yo necesito a Navarro y necesito a Dylan en mi palacio. De repente, por ejemplo, Xiomara conoce de repente mucho sobre plantas medicinales. Y yo necesito en el Palacio Incaico alguien que sepa sobre eso para que, para que me evite de repente a enfermedades o para que me ayude a sanar enfermedades. Entonces, esas tres personas son importantes para el Inca. ¿De qué va a hacer el Inca? El Inca las va a seleccionar y las va a llevar al palacio y a partir de ahora van a trabajar en palacio. Ya no van a ser jatunrunas, ya no van a ser pobladores, ahora van a vivir en palacio, con lujos, con privilegios, con derechos, con cargos, con responsabilidades, pero van a vivir en palacio como nobles. Son nobleza recompensada. Antes eran pobladores, eran jaturunas, ahora son nobles recompensados. Ejemplo, los generales de Atahualpa. Los generales de Atahualpa primero eran simples jatunrunas que conocían mucho de la guerra, por eso Atahualpa los ennobleció y los denominó generales. Jóvenes, con respecto a la clase dominante en el Tahuantinsuyo, ¿se entendió? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alison, Yasmín, ¿alguna preguntita? Kiara, Yuditza, ¿alguna preguntita? Rodrigo, Milagros, ¿todo bien? ¿Sí? Marcos, ¿todo bien? ¿Todo conforme? Mateo, ¿vamos bien? Jeremías, sí. Ok, Leonardo, Nicole, Gianfranco, ok, muy bien. Gracias, Gutiérrez. Ok, Salazar, muy bien, gracias. Gracias aquí. Bien, avanzamos entonces. ¿Qué es una panaca? Ya lo sabes. Son los hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, tataranietas, descendientes de Inca, que cuidan la memoria del Inca, que cuidan que nadie habla mal del Inca, que cuidan los bienes del Inca, las tierras del Inca, los privilegios del Inca, que proponen candidatos para el poder, también pueden sacar a personas del poder, tienen mucha influencia, ¿no? Cuidan la momia del Inca cuando esté fallecido, ¿no? Eso es una panaca. ¿Qué es un ayu? Un ayu es un pueblo, es una comunidad. Un ayu es un conjunto de familias, ¿ya? Te decía que un ayu era un conjunto de familias, pero que estaban vinculadas mucho por el trabajo, estaban vinculadas mucho por las creencias religiosas, por las costumbres, por los rituales, por el culto a la tierra, por el culto al agua, ¿no? Por el idioma, ¿no? Inclusive muchos de ellos viven prácticamente en las mismas tierras y pueden ser parientes de sangre. Ya, eso es un ayu, una comunidad. El ayu es el núcleo de la sociedad incaica. Y como es el núcleo, es, si lo comparamos como una célula, ¿no? En nuestro cuerpo, la unidad de vida más fundamental es la célula, ¿cierto? En la sociedad incaica, la unidad fundamental, social y económica es el ayu. Económica porque produce, porque trabaja la tierra.
social porque es el grupo humano, ¿ya? Entonces eso es el ayu. Ahora, recordando, los ayus existen en el Perú desde la época de Calal, desde la época de Cotosh, desde la época del arcaico, ¿no? Desde esa época existen los ayus. Vamos a ver ahora a la clase dominada en el Tahuantinsuyo. Y para ello vamos a solicitar a un voluntario, una voluntaria que nos pueda ayudar de repente con la lectura. Gabriel Ramírez de repente puede ser. Ok. Si no está Gabriel, a ver, Gabriel es la una, Gabriel es la dos. Sí, sí, profesor. Ah, ok. Sí está, Gabriel, muy bien. Gabriel, por favor, ¿nos podrías ayudar con Runas y Mitimaes, por favor? Sí, y ¿Lo leo? luego Zulca. Sí, y luego Zulca. Ya, Gabriel, Runas, Mitimaes y luego Zulca de Águilas para abajo. A ver, adelante, Gabriel. Población de Tahuantinsuyo. Mitimaes, pobladores trasplantados a lugares distantes. Ya, Runas es población del Tahuantinsuyo y Mitimaes es poder transportados a lugares tal. Muy bien, gracias. A ver, Zulca, continuamos con Águilas, ¿puede ser? Aguias, escogidas, trabajadoras textiles, yanaconas o llanas, criados de la nobleza inca, pinaconas o pinas o piñas, prisioneros de guerra forzados a trabajar en cocales. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Quiénes son los Runas? Ya sabes que Hatun significa gran o alto y Runa significa habitante o poblador. Entonces, Runa significa gran poblador o alto poblador, ¿no? Esta pregunta del significado, una vez la hizo la UNI en un examen de admisión. Preguntó qué significaba Runas. Te decía que para algunos historiadores hubo 12, para otros hubo 15 millones de habitantes en el Tahuantinsuyo. O sea, casi la mitad de la población actual que tiene el Perú. ¿Ya? 12 o 15 millones de habitantes, ¿no? Algunos sí andan de repente un poco menos, pero gran cantidad de estos habitantes lamentablemente murieron a partir de llegar los españoles, ¿no? O con las epidemias de gripe, de viruela, o con las guerras, ¿no? O con los conflictos que hubo, ¿no? Durante la época colonial. ¿Quiénes son los mitimaes? Los mitimaes son personas, ¿ya? Que van a ser trasplantadas o trasladadas de un lugar a otro, ¿no? Si tú vives en Lima, de repente te pueden mandar a vivir a Cajamarca, o de repente te pueden mandar a vivir a Ayacucho, o de repente te pueden mandar a vivir a puede ser de repente a Lambayeque, ¿no? O a Arequipa, ¿no? Entonces, esos son los mitimaes. Son las poblaciones que eh, las mandan a vivir a otros lugares para expandir la cultura incaica, ¿no? Y también para, digamos así, ¿no? Eh, expandir la cultura y lograr que otros pueblos se vuelvan más incaicos, ¿no? Entonces, si tú conoces mucho el quechua, si tú conoces mucho la religión incaica, entonces te envían a otro lugar para que en ese otro lugar tú enseñes esa religión incaica, enseñes esas costumbres andinas, ¿no? Y tú te vuelvas de alguna manera igual que los incas, ¿no? Entonces, la idea también era ir influenciando en los otros pueblos, ¿no? Esa era la idea, el objetivo. Las águilas son escogidas. Águilas significa escogidas, ¿no? Águilas son escogidas, son jóvenes, adolescentes, escogidas porque tienen habilidades para el trabajo artesanal. Por ejemplo, preparando chicha, preparando alimentos. Por ejemplo, tejiendo. Y a estas águilas las llevan a un lugar recluidas. Este lugar recluidas se llama Aguiahuasi. Aguiahuasi. Aguia, escogida. Huasi, casa o recinto. Casa de las escogidas. En los Aguiahuasis, las águilas van a estar ahí encerradas prácticamente de por vida, ¿no? Van a haber señoras que les triplicaban la edad que las van a vigilar en el trabajo, las famosas mamaconas. Las mamaconas eran señoras que les triplicaban la edad y que vigilaban cómo trabajaban las águilas. Inclusive les daban asesoría, ¿no? Entre comillas, las capacitaban. Ahora, un águila puede terminar siendo de repente también sacrificada, ¿no? En las ceremonias del sol, en honor al sol, ¿no? Por eso se le conoce también como las vírgenes del sol.
Los llanas o yanaconas son los criados, ¿ya? En algún momento de la etapa final del Imperio Incaico, se estableció que los llanas deberían ser a perpetuidad, ¿no? Dicen muchos que Huayna Cápac estableció ese tipo de castigo, ¿no? Es decir, si tú eres llana, tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto y todos los que vengan después de ti serán también llanas o yanaconas. Este era un trabajo, algunos podrían pensar que es un trabajo fácil porque vas a vivir en el palacio, ¿ya? Pero no es un trabajo fácil porque tú vives en el palacio, pero vives todo el día trabajando para el Inca, ¿no? Entonces el Inca no te da vacaciones, no te da CTS, no te da domingos libres, no te da tiempo para que vayas a tu pueblo a visitar a tu familia, no te da eso. El yanaconaje, y peor cuando se convirtió en perpetuo, era prácticamente casi un tipo de servidumbre o esclavitud, ¿no? O sea, tú ibas a trabajar en el palacio, sí, pero para el Inca, ¿no? ¿No? Viendo el tema de su ropa, viendo el tema de su alimentación, cuidando a los niños, haciendo las labores de palacio, ¿no? La limpieza de palacio, etcétera, ¿no? Y tenemos a los pinaconas o pinas o piñas, que son prisioneros de guerra que fueron forzados a trabajar en cocales. ¿Y por qué en cocales? Porque los incas así nomás no llegaban a Selva Alta por las dificultades geográficas, por el clima muy, muy caluroso. Entonces, ¿qué hacían? A los prisioneros los forzaban a ir a estos lugares a sembrar hoja de coca, ¿no? A sufrir con el clima, a sufrir también con la fauna salvaje, fauna silvestre, ¿no? En Selva Alta puedes encontrar pues felinos, ¿no? Entonces hay peligros, ¿no? De todas maneras, ¿ya? Eso es entonces la clase dominada en el Tahuantinsuyo. Ahí tenemos a los jaturrunas trabajando. Finalmente, en nuestro material del colegio hay una lectura, ¿no? Que dice águilas, ¿no? Las águilas, ¿no? Y esa lectura, de alguna manera, la hemos resumido aquí en esta diapositiva, ¿ya? A ver, tenemos varios tipos de águilas, ¿no? ¿Qué significa águilas? Escogidas, ¿no? Ya sabemos que trabajaban en los aguiahuasis, tejiendo, preparando alimentos o chicha de jora para las festividades, ¿no? Pero hay desde las águilas que son prácticamente familia Inca, se les llama las Yurak águilas. Tenemos también las águilas que son hijas de los caciques, que se aliaron con los incas, las Paco águilas. Tenemos las Llana águilas, tú ya sabes que Llana significa servidumbre, ¿sí? Entonces las Llana águilas son las siervas, ¿no? Del Inca, ¿no? Y las Taqui águilas que hacen show artístico dentro de la vida de las águilas, ¿no? Muy bien. Este entonces ha sido el tema del día de hoy y ahora vamos a resumirlo para poder nosotros alistarnos y empezar con nuestro temático, ¿no? Nuestro primer temático en este caso. A ver.